Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy, en una serie especial de perfiles, estaremos analizando el perfil del Papa Francisco. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa, pues sí, muy especial. Desafortunadamente el día de hoy, temprano en la mañana, en las horas de Italia, murió el Papa Francisco. Un hombre sin duda que ha dejado una gran trascendencia a lo largo de su papado y veremos qué es o cuáles fueron las cosas importantes que a mi parecer transformó el Papa Francisco. En este recorrido crítico vamos a examinar su vida desde que era un niño en Argentina hasta su papado, todo lo que hizo el Papa Francisco por la Iglesia Católica, sus contribuciones que sin duda serán reconocidas, y vamos a cuestionar también algunos aspectos de la vida eclesiástica. Bueno, pues Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, hijo de inmigrantes italianos. Su padre, Mario, trabajaba como un contador ferroviario, cualquier persona de a pie, y su madre, Regina, se dedicaba al hogar. En Argentina, en los años 30 y 40 se vivían tiempos muy turbulentos. El país experimentaba una fuerte inmigración europea, desigualdad social creciente y un panorama político bastante complejo que eventualmente llevaría al ascenso al peronismo. El joven Jorge creció en un hogar de clase media en el barrio de Flores. Sus primeros años estuvieron marcados por una educación católica tradicional y por la influencia de su abuelita Rosa, quien tuvo un papel fundamental en su formación espiritual. Un dato muy poco conocido es que antes de dedicarse a la vocación religiosa, Bergoglio trabajó como técnico químico y, según algunas fuentes, incluso como un portero en un club nocturno. A los 21 años, una enfermedad pulmonar grave casi le cuesta la vida, y esta experiencia, que le hizo estar muy cercano a la muerte, parece que fue determinante en su decisión de ingresar al seminario. En 1958 ingresó a la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, una orden religiosa con una larga tradición intelectual y, por supuesto, misionera. Su formación incluyó estudios de humanidades, filosofía, teología, entre otros. Vamos a hablar de un poco el ascenso que tuvo Jorge Mario Bergoglio en la jerarquía eclesiástica. Fue relativamente rápida. En 1969 fue ordenado como sacerdote y en 1973, con apenas 36 años, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina. El provincial es, digamos, que el cargo más elevado de una orden en un país. Y de aquí llegamos a uno de los periodos más controvertidos de su biografía: el papel durante la dictadura militar de Argentina, en 1976 a 1983. Las acusaciones contra Bergoglio se centran en el caso de dos sacerdotes jesuitas, Orlando Llorio y Franz Jalix, que fueron secuestrados y torturados por la dictadura en 1976. Algunos testimonios dicen que Bergoglio no hizo lo suficiente para protegerlos e incluso pudo haber colaborado con la junta militar. Sin embargo, otros testimonios, incluido el del propio Jalix, años después, indican que Bergoglio trabajó discretamente para salvar vidas
El debate, por supuesto, seguía abierto y probablemente nunca vamos a tener una respuesta definitiva acerca de este aspecto. Lo que sí está claro es que Bergoglio no fue un opositor público y mucho menos vocal de la dictadura, como sí lo fueron otros líderes religiosos latinoamericanos de aquella época. En la década de 1980, tras dejar su cargo como provincial, Bergoglio continuó su ascenso y en 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 98 arzobispo. Finalmente, en el año 2001, el Papa Juan Pablo II, queridísimo Papa por todo el mundo, lo elevó al cardenalato, es decir, lo hizo cardenal. Como arzobispo en Buenos Aires, Bergoglio desarrolló una imagen muy austera y muy cercana a los pobres. Vivía en un apartamento sencillo en un lugar del Palacio Arzobispal, usaba transporte público y visitaba muy frecuentemente las villas de la miseria, los barrios marginales de la capital de Argentina. Sin embargo, durante este periodo también mantuvo posiciones conservadoras en temas sociales, oponiéndose firmemente al matrimonio igualitario y a la legalización del aborto en Argentina. Su relación con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue muy tensa. Bergoglio criticó públicamente algunas políticas sociales y económicas, lo que, evidentemente lo llevaron a que la acusación de interferir en asuntos políticos. Cuando Bergoglio fue electo papa fue el día 13 de marzo del 2013. Tras la sorpresiva renuncia de Benedicto, el cardenal Bergoglio fue elegido papa. Recuerden ustedes que se hace un cónclave y en aquel momento, toma el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Su elección rompió varios moldes. El primer papa de inicio latinoamericano, eso nunca en la historia de la iglesia se había visto. Primer jesuita también y el primer Francisco en toda la historia del papado. Algunos analistas coinciden en que su elección respondió a la necesidad de renovar la imagen de una iglesia golpeada por los escándalos de abusos sexuales y corrupción financiera. El cónclave buscaba un outsider capaz de reformar la curia romana. Desde el primer momento, Francisco marcó su estilo diferente, rechazó vivir en un lujoso apartamento papal, lo cual era parte de su vida, ¿no? Siempre un hombre muy austero, viviendo de una manera muy austera, optando por una residencia muchísimo más modesta. Utilizaba un automóvil compacto en lugar de la tradicional limusina papal o del papamóvil, como nosotros lo conocemos, y adoptó un lenguaje muy directo, a veces incluso bastante coloquial, lo que hacía que esta imagen de un papa lo hiciera mucho más humano y que eso evidentemente lograra conectar con todas las audiencias, con todos los feligreses de todo el mundo. Sin embargo, creo que debemos preguntarnos cuánto de esto fue sustancia y cuánto fue estilo. ¿Logró Francisco realmente transformar las estructuras del poder de la iglesia o solamente se limitó a cambiar su imagen pública? Me parece que el papado de Francisco ha estado marcado por intentos de reformas distintas y bastante fuertes. En lo económico, intervino en el Banco del Vaticano para aumentar la transparencia y combatir las prácticas que estaban siendo muy cuestionables. En cuanto al tema de gobierno o a la gobernanza, creó el llamado C9, que era una nueva forma de consejo, un consejo de cardenales para asesorarlo en la reforma de la curia romana y la administración central de la iglesia. Esto me parece que fue parte de los grandes legados del Papa Francisco. Sin embargo, muchas de estas reformas habían enfrentado resistencia interna significativa, evidentemente, como en todos los países, aquí también en el Vaticano, a pesar de que son cardenales y que son personas, que se dedican a la vida eclesiástica, también hay resistencia.
y también hay intereses. Y muchos críticos consideraban que esto había sido, pues bueno, insuficiente y de incluso en algunas ocasiones bastante lentas. Uno de los temas más controvertidos había sido el manejo de los casos de abuso sexual, y si bien se establecieron procedimientos muy estrictos o mucho más estrictos, destituyó a varios obispos implicados en encubrimientos. Muchas víctimas y organizaciones consideraron que no había sido suficiente o no había ido lo suficientemente lejos como medidas punitivas, es decir, como lograr pues castigos, ¿no?, dentro de esto. Hubo un caso del cardenal chileno Fernando Caradima, es emblemático. Francisco inicialmente defendió al obispo Juan Barros, acusado de encubrir abusos, calificando de acusaciones como calumnias. Solo después de una intensa presión mediática, entonces vinieron investigadores de Chile y terminó aceptando la renuncia del cardenal Barros y de otros obispos. En el plano de la doctrina, Francisco ha mostrado apertura en algunos temas mientras mantiene posiciones bastante tradicionales en otros. Su exhortación al amoris laetitia abrió la puerta para que divorciados vueltos a casar puedan recibir la comunión en ciertos casos, lo que generó acusaciones, pues bueno, ya saben, en los sectores ultraconservadores de herejía y de cómo podría ser posible un tipo de situaciones así si ya se había terminado el vínculo. Aquí es donde yo otra vez me atrevo a decir que era un papa humano, porque a ver, ese tipo de cosas suceden y suceden bastante a menudo. Sin embargo, en muchas cuestiones como la ordenación de mujeres o el celibato tradicional de los sacerdotes, ha mantenido una línea muy tradicional, decepcionando a otros progresistas. Su mandato sobre el cuidado del medio ambiente fue muy revolucionario. Era un papa bastante activo con el tema del cuidado del medio ambiente, vinculado a la crisis ecológica, con la justicia social y criticando al actual modelo económico. Esto le valió tanto de elogios como críticas de sacerdotes conservadores, especialmente de Estados Unidos. Dentro de todo el tema político y diplomático del Vaticano en la política global, sin duda, Francisco fue un hombre que tuvo mucha actividad. En política internacional, Francisco ha sido un actor muy relevante. Su mediación fue muy clave en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la administración del presidente Barack Obama. También fue un crítico del capitalismo desregulado, las políticas antimigración, el nacionalismo excluyente, lo que tensionó en su momento su relación con líderes como Donald Trump. Su acercamiento a China, que culminó con un controvertido acuerdo sobre el nombramiento de obispos, ha sido duramente criticado por quienes consideran que sacrificó la libertad religiosa por ventajas diplomáticas. Yo creo que el Papa Francisco en esta medida tenía muy claro que para poder tener ese liderazgo sobre la Iglesia mundial necesitaba hacer estas cosas, este tipo de métricas de inclusión para que lograran tener legitimidad. También la parte religiosa es muy importante. Tenemos que recordar que un papa, pues al final de cuentas es un jefe de Estado, pero es el jefe de Estado de la Iglesia. Entonces no nomás es un jefe de Estado, sino también es un líder moral, es un líder religioso, y aquí es donde, pues bueno, de repente, por supuesto, se pueden generar varias encrucijadas. En Medio Oriente también ha tenido una posición más bien equilibrada, reconociendo tanto el derecho de Israel a existir en paz como el derecho de los pueblos palestinos a un Estado propio.
Su postura sobre la guerra en Ucrania fue muy criticada porque fue en aquel momento muy ambigua. A ver, ya le tocó al Papa en sus últimos años de papado, y si bien condenaba la violencia, por supuesto, evitó señalar directamente a Rusia como el agresor. Aparentemente, pues bueno, lo que quería el Papa Francisco es mantener los canales de diálogo abierto con el Kremlin. En cuestión de su legado y a modo de balance, ¿cómo podríamos evaluar el legado del Papa Francisco? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios. Sus defensores destacan su énfasis en la misericordia, su preocupación por los marginados, el compromiso con el diálogo interreligioso y la defensa del medio ambiente. Sus críticos señalan la insuficiencia de sus reformas estructurales, especialmente en lo referente a abusos sexuales, y la mantención de posiciones doctrinales conservadoras en temas de moral sexual y roles de género. Lo que sí es innegable, amigos, es que Francisco ha logrado reposicionar la Iglesia Católica en el debate público global, dándole una mayor relevancia en temas como desigualdad económica, la crisis migratoria y los cambios climáticos. Su principal legado quizás se debe haber sido iniciado un cambio cultural dentro de la Iglesia, en donde priorizaba la misericordia sobre la rigidez doctrinal. Sin embargo, pues bueno, se queda a deber si estos cambios serán duraderos o si habría un retroceso conservador tras su pontificado. Ahora se va a dar el cónclave en unos aproximadamente 9 días como parte del protocolo del Vaticano, y pues bueno, vamos a conocer quién vendrá a suceder el gran legado del Papa Francisco. Hay que destacar que Francisco enfrentó muchísimos problemas de salud en los últimos años, principalmente debido a que, pues bueno, ya era un papa con edad avanzada. A pesar de muchos rumores recurrentes sobre la posible renuncia, y haber sido declarado una intención de continuar mientras su salud lo permita, al final, pues como toda figura histórica compleja, el Papa Francisco se va y escapa de los juicios completamente simplistas. Su biografía está llena de luces y sombras, de coherencias e incoherencias como de cualquier ser humano, de avances y retrocesos como en cualquier estado, y precisamente por eso merece este análisis crítico y hasta matizado. Amigos, pues sí, el día de hoy termina el pontificado del Papa Francisco, porque llega su vida al fin. Hoy lo recordamos como un papa muy reformador. Yo podría llamarlo como un papa reformador de la Iglesia Católica, un ser humano, acordándose que la Iglesia Católica está manejada por humanos y que los humanos podemos tener errores, y reconociendo su capacidad humana, su gran acercamiento con las personas que menos tienen, con las personas que viven en la miseria, con los enfermos, con los países que viven eternamente desigualdades terribles en Latinoamérica y en todo el mundo. El Papa Francisco, sin duda, fue un hombre excepcional. Esperamos que este recorrido por la vida del Papa Francisco les haya, pues bueno, permitido formarse una opinión informada sobre esta figura central de nuestro tiempo que hoy llega a su fin. Les pido de favor que si les gustó este programa, por favor denos like, compártanlos, pónganos sus comentarios. Mi nombre es Omar Aguilar Naim, les agradezco mucho el tiempo de su atención y nos vemos en la próxima.